por este día y por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra, para meditar en ella lo que dice sobre quién tú eres. Guíanos y dirígenos en este tiempo para que podamos entender lo que tu palabra dice sobre ti. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando en la confesión de fe, en el capítulo 3, sobre el decreto de Dios. Y hemos visto que Dios ha decretado todo lo que pasa. Él conoce todas las posibilidades y Él dirige todo en su soberanía. Sin embargo, no es el autor del pecado, sino lo permite y lo utiliza para lograr sus propósitos. También hemos visto que Dios ha escogido seres humanos y ángeles para ser salvos y que es un número fijo que Él ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo y que todos los que Él ha escogido se van a salvar. Pero también, por el otro lado, igual como ha escogido a algunos para salvación, otros ha elegido para castigo, para destrucción, para mostrar su justicia. Vemos la misericordia de Dios en elegir para salvación y la justicia de Dios en elegir para destrucción, para castigo. Entonces, hoy llegamos al párrafo número 5 y dependiendo de cómo va, posiblemente terminamos el capítulo 3 hoy. Si no terminamos hoy, más probable va a ser la semana que viene. Entonces, vamos a empezar leyendo el párrafo número 5 y luego vamos a revisar los textos y hablar un poco sobre lo que dice este párrafo. Si alguien puede leer capítulo 3, párrafo 5, yo creo que en la página 12 o 13. Dice Dios, el buen creador de todo, en su finito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Sí, ese fue el párrafo 5. Párrafo 5 está en la página 12, sí. Ah, sí. Párrafo número 5. Capítulo 3, párrafo 5. Página 12. Es el que dice a los humanos. Exacto. Los humanos que están predestinados para vida. Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los has escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y su amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello.
Entonces vamos a leer esos versículos, Romanos 8:30, Efesios 1, del 4 al 6 y el versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos con esos primero. Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Pablo dice que los que Dios predestinó, ya los justificó. Y la glorificación es algo futuro para nosotros, pero Pablo habla de la glorificación como algo ya cumplido. Entonces, si hemos sido predestinados, seremos glorificados. También Efesios 1, 4 al 6 y luego el 9. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. No fue nada en nosotros, fue Dios solamente. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Ahí no puede ser más claro, ¿verdad? Y ahora vamos a leer Romanos 9 del 11 al 16 y el capítulo 11, 5 y 6. Romanos 9, 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Romanos 11, 5 al 6.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, según la elección de gracia, es pura gracia, no por obras. Y como dice Pablo ahí en Romanos 9, Jacob y Esaú ni siquiera habían nacido y Dios dice que el mayor servirá al menor, y ya había elegido desde antes. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre ese párrafo? Bueno, entonces vamos a leer el párrafo 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y leverimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 1:2, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Ya leímos Efesios 1:4, entonces vamos a leer Efesios 2:10. Vamos a empezar con eso. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, elegidos para santificación y obediencia. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Salvación mediante la santificación por el Espíritu. Efesios 2:10. Todos quizás sabemos los versículos 8 y 9 por memoria, y muchas veces paramos después del 9, y realmente el 10 nos da el propósito
¿Para qué? ¿Para qué estamos? Dios nos ha elegido y salvado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ella. Entonces, creados en Cristo para buenas obras. Que Dios preparó de antemano. No fue como que ahora están salvos, ahora hay que darle algo. No. Eso todo fue preparado, planeado, determinado desde antes de la fundación del mundo. También vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 9 al 10, Tito 2, 14, Primera de Pedro 1, 5. Ok, vamos con esos tres. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Notemos que dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:14. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hablando de Cristo, que nos redimió a través de su obra en la cruz, para que seamos un pueblo celoso de obediencia. Debemos perseguir la obediencia, no para ganar la salvación, sino para poner en práctica nuestra salvación. Y Primera de Pedro 1:5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5. Uh-huh. Y ahora vamos a leer algunos de esos textos ahí donde bajo el número 5 ahí. Juan 6, 64 y 65, Juan 8, 47, 10, 26, 17, 9 y 1 de Juan 2, 19. Y estos textos, si lo leemos y entendemos bien, son bastante fuertes. Juan 6, 64 y 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ouch. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
y Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿A quién está hablando en ese texto? Está hablando a los líderes judíos, a los que todo el mundo pensaban que eran de Dios, los los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley. Y ahí está el Señor Jesús diciendo, ustedes no son de Dios. También Juan 10:26. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, si Dios no ha escogido, no van a creer. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, ahí tenemos el Señor Jesús orando, su oración sumo sacerdotal, y dice, yo ruego por estos, no por el mundo, no por nadie más, estos, lo que me has dado porque son tuyos. Entonces, los elegidos son de Dios. Y Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, él está hablando de algunos que estaban en la iglesia, estaban dentro de la comunidad, pero salieron. Y Juan dice, ellos se fueron porque no eran de nosotros, no eran elegidos. Porque si hubiesen sido elegidos, no hubiesen ido. Pero se fueron para manifestar lo que realmente son. Uh-huh. No sé, el micrófono. El llamado de Dios es realmente irresistible. No podemos negarnos a ese llamado. Exacto. Dios es quien maneja todo. Uh-huh. Y si hoy nosotros venimos al Señor, es porque así Dios lo ha determinado. Yo no puedo enfrentarme a eso. No puedo decir no o llamar a Dios injusto por eso. Y siempre decimos estas palabras, Dios podría no haber salvado absolutamente a nadie y Él seguiría siendo justo.
sin embargo, continúa mostrando que Él ha salvado a muchos. Ahora es el mismo Cristo quien dice que Él reconoce lo que son suyos, lo que Dios le ha dado a Él. Ujú. No lo que determinaron un día seguir a Dios, sino lo que Dios mismo había programado dentro de su gracia, su misericordia, ser salvo. La pregunta mía entonces, ¿cómo podemos nosotros resistirnos a eso y decir que el hombre tiene la última palabra? El hombre no tiene la última palabra, Mm-mm. pero sí está viviendo en este momento donde Dios continúa llamando. Y el asunto es, yo escucho su voz. Cuando la escucha es porque es un privilegio. No podemos nosotros muchas veces predicar, hablar por diferentes sitios y las personas permanecen como si no te escucharan. Pero dentro de una gran multitud de personas que ya le hemos hablado, aparece uno Ujú. que sí escuchó y entendió. ¿Por qué escuchó? ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia abrió nuestro oído. Y esa es la parte importante. Ujú. Y Dios es así como produce tanto el oír como el hacer en nosotros. Ujú. Y me hace pensar en Hechos 2, ahí en Pentecostés. Dios había escogido los que iban a creer ese día. Y luego en Hechos 13, creo que es 48, bueno. Sí, Hechos 13, 48. Hechos 13:48. Ujú. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban destinados para la vida eterna. No faltó ninguno en ese grupo que fue escogido que no creyó. Y también Pablo en Romanos 11 está hablando de los judíos y dice que fueron endurecidos. Dios ha endurecido los corazones de los judíos, no todos, pero en su gran mayoría, porque en el versículo 5 de Romanos 11 que ya hemos leído dice, queda un remanente conforme a la elección de la gracia. Entonces, pero Dios es el que ha determinado quiénes son y como dice Pablo en Romanos 9, Dios endurece al que endurece. Entonces, el hecho de que nosotros escuchamos y creemos es porque Dios lo ha determinado así.
¿Algo más que queremos decir sobre esos puntos? Bueno, vamos a leer el párrafo 7 entonces. Y La doctrina del profundo misterio de la predestinación, debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios, revelada en su palabra, y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ok, entonces vamos a leer Deuteronomio 29:29, Romanos 9:20 y Romanos 11:33. Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, lo secreto pertenece a Dios, pero Dios ha revelado algo a nosotros y eso es lo que pertenece a nosotros y debemos guardar su palabra. Romanos 9:20. Romanos 9:20. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, Pablo está diciendo, imaginando a alguien que dice, pero si Dios es el que elige, entonces ¿por qué en culpa? Y Pablo dice, eso no es para ti entender eso. Dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que alterques con Dios? El vaso va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Él usa ese ejemplo para ayudarnos a entender lo ridículo que es que cuestionemos a Dios cuando Dios no nos ha dicho. Si Dios nos ha dicho, entonces tenemos que estudiar y meditar en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Pero si Dios no nos ha dicho, como dijo Moisés en Deuteronomio, lo secreto pertenece a Dios. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán
razonables son sus juicios, e inescrutables son sus caminos. Entonces, los caminos de Dios, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios es muy por encima de nosotros. Y nosotros, siendo criaturas finitas, no lo podemos entender por completo. Solo hasta el punto que Él ha revelado. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, ellos se salvaron porque el Evangelio vino a ellos con poder, con el Espíritu. Fue el Espíritu obrando en ellos, usando el Evangelio como el instrumento. Segundo de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, es un llamado a examinarnos para hacer seguro nuestro llamamiento, nuestra elección. Debemos procurar tener esa seguridad de que somos los hijos elegidos de Dios. Y en vez de hacernos arrogantes y orgullosos, eso nos debe hacer humildes. Y vamos a leer Romanos 11:20, Colosenses 3:12 y Lucas 10:20. Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Exacto. El hecho de que Dios te ha salvado a ti y no a otro no debe causar orgullo en nosotros, sino temor y humildad. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de toda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, somos los escogidos de Dios. Estas son las cosas que nos deben caracterizar: compasión, paciencia, misericordia, bondad.
Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os sujetéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Ese es el contexto ahí, es cuando los discípulos regresan después de que el Señor los había mandado a predicar, y regresan y dicen, hasta los demonios nos obedecen, y el Señor dice, no. Lo que deben regocijar es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, no debemos pensar tanto en lo que el Señor está haciendo a través de nosotros, sino que nosotros somos sus hijos. Y eso nos debe traer gozo y consuelo. Algo que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Con respecto a cuando Dios utiliza, cuando Dios endurece el corazón de alguien, ¿esta persona puede ser salva? Cuando Dios endurece Sí. el corazón de alguien, Ajá. Cuando Dios endurece el corazón de alguien es para que él cumpla su propósito. Pero después, esta persona puede ser salva después, o sea, ¿de qué manera él se puede arrepentir si Dios está endureciendo el corazón? bueno, hay personas que Dios endurece por un tiempo y después abre sus ojos y se arrepienten. Pero hay otros que Él endurece y permanecen así. Entonces, esa es parte de esas cosas, como dice Moisés, las cosas secretas. Porque el hecho de que alguien está endurecido hoy no necesariamente significa que van a permanecer así toda la vida. Entonces, si vemos a alguien que está endurecido, no podemos decir, no voy a predicar a esa persona porque ya está endurecido y Dios no lo ha salvado. Nosotros no sabemos, porque es Dios que hace la obra. Y alguien que está endurecido hoy, mañana puede ser salvo, porque Dios lo ha determinado así. Entonces, alguien que está endurecido hasta la muerte, ya, pero no debemos como tirar la toalla y decir, bueno, esa persona está demasiado endurecido. No, nadie en esta vida, nadie está fuera del alcance de Dios y no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces, por eso tenemos que predicar a todos. Un ejemplo bíblico histórico podríamos nosotros citar, como incluso también hablaba con Valentina esta mañana, al citar a Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía su corazón endurecido en gran manera por todo el poder que tenía. Uh-huh. Y estaba realmente convencido de que era
Él la persona más importante sobre la tierra. Y sin embargo Dios, después de tener un corazón tan endurecido, lo humilla y Él nuevamente abre su corazón y se convierte en un corazón abierto a la voluntad de Dios más tarde. O sea, Dios es quien determina cuándo y cómo. No hay un tiempo específico para que el ser humano pueda ser salvo. Lo puede traer a la salvación desde niño, desde que nace, y ya jamás abandona al Señor. Pero puede ser que incluso en el último momento de su vida, ese corazón pueda ser nuevamente ablandado y él pueda ver todo claramente, y que nunca lo había visto y que ahora lo ve. Es un asunto indescifrable. Nosotros no conocemos cómo Dios actúa, cuándo ni cómo, pero sí es nuestro deber predicar y enseñar la palabra de Dios y rogar por las personas que tenemos más cercanas, y también sigue siendo una responsabilidad de cada ser humano decir: Señor, ayúdame a encontrarte, quiero buscar de ti, quiero encontrarte, en súplica constante, porque la salvación se trata de eso. No depende de mí, sino de la gracia y la misericordia de Dios. El hecho de que alguien asista a una congregación y esté escuchando su palabra es parte de algo puede estar pasando, y tal vez él mismo no lo sabe. Y como predicaba nuestro hermano la semana pasada, muchos son los que asisten sin serlo, y muchos son los que dicen serlo sin serlo, y eso es la realidad. ¿Pregunta contestada? Ok. De nada. Bueno, ya se ha cumplido el tiempo. Para la semana que viene vamos a seguir adelante al capítulo 4. Y vamos a pedir a nuestro hermano Mario que cierre este tiempo en oración. Amén.